Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela Civil de Flora Rhett Shriver. Flora Rhett Shriver fue una escritora y periodista estadounidense nacida el 24 de abril de 1918. Estudió periodismo en la Universidad de Nueva York y comenzó su carrera como reportera. Trabajó en varios periódicos y revistas, incluyendo el New York Post y The New York Times. También fue corresponsal extranjera en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente cubrió el juicio de Nuremberg. En la década de 1960, Shriver se interesó en el campo de la psicología y comenzó a investigar sobre el trastorno de personalidad múltiple. Fue a través de su investigación que conoció a Shirley Ardell Mason, una mujer que supuestamente padecía esta condición. Shriver trabajó estrechamente con Mason durante varios años, recopilando información y entrevistándola para escribir el libro Civil. Después del éxito de Civil, Shriver continuó escribiendo sobre temas relacionados con la psicología y la salud mental. Publicó varios libros en los que exploraba los perfiles psicológicos de individuos problemáticos y perturbadores. Flora Rhett Shriver falleció el 3 de noviembre de 1988 en Nueva York, dejando un legado controvertido en el campo de la psicología y la literatura. Aunque su trabajo ha generado críticas y escepticismo, Civil sigue siendo un libro influyente en la comprensión y el debate sobre el trastorno de identidad disociativo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy vamos a tratar sobre una obra un poco peculiar en el formato que tenemos en este podcast, casi siempre iniciamos con la lectura de algún fragmento de la obra, pero al tratarse de una obra que toca un tema muy vinculado con la psicología, y tengo la dicha de tener una muy buena psicóloga como mi amiga, ¿verdad? Que se trata de Andrea Manjarrés, que nos va a acompañar en el transcurso de este episodio y con la que vamos a interactuar para conocer más sobre esta novela Civil, que fue publicada en 1973. Y vamos de inmediato darte la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Hola Edward, qué rico estar compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que van a escuchar este podcast. Sí, por el acento ustedes se darán cuenta de que Andrea es colombiana, ¿verdad? Ese acento de bogotano es muy identificable, ¿verdad? Lo usan por las novelas. Ah, sí. Sí. Por las novelas, exactamente. Porque Colombia tiene varias regiones con acentos diferentes, ¿verdad? No es lo mismo el acento de Bogotá que el acento de Cartagena, varía por la región, ¿verdad? Entonces, Andrea, antes de nosotros ya entrar propiamente en materia con relación a esta novela, me voy a permitir leer una pequeña sinopsis de la misma para que nos pongamos un poco en contexto sobre qué trata esta obra. Entonces, a partir de ahí vamos a iniciar el diálogo con la pregunta del lugar. Civil es una novela publicada en 1973, escrita por Flora Rhett Shriver. El libro se basa en la historia real de una mujer llamada Shirley Ardell Mason, quien fue diagnosticada con trastorno de identidad disociativo, que así como se conoce ahora, ¿verdad? TID,
o trastorno de personalidad múltiple. La historia de Sybil relata la vida de esta mujer y sus múltiples personalidades. El libro narra las experiencias traumáticas de Shirley desde su infancia hasta su tratamiento con una psiquiatra llamada Cornelia Wilbur. A través de la terapia se revela la existencia de múltiples personalidades dentro de Shirley, cada una de ellas con su propia historia, características y recuerdos. Sybil se convirtió en un éxito de ventas y generó un gran interés del público en el trastorno de identidad disociativo. Sin embargo, a lo largo de los años, la historia de Sybil ha sido objeto de controversia y debate, ya que algunos cuestionaron la veracidad de los eventos descritos en el libro. En 1976 se realizó una adaptación cinematográfica de Sybil, protagonizada por Sally Field en el papel principal. La película también ayudó a popularizar la historia y aumentó la conciencia sobre el trastorno de identidad disociativo. Entonces, ya una vez que tenemos más o menos claro de qué va esta novela, vamos a iniciar preguntándole a Andrea. Primero, vamos a hablar un poco de tu trayectoria, Andrea, para que la gente sepa que estamos hablando con una persona competente en el área de la psicología. Me gustaría preguntarte por tu experiencia como psicóloga, dónde estudiaste, cuál ha sido más o menos tu experiencia ejerciendo la profesión de psicología tanto en República Dominicana como en Colombia, para que la gente tenga una idea de quién tú eres, ¿verdad? Y por qué te invitamos a hablar de esta novela. Así que adelante. Ok, bueno, yo estudié en Colombia psicología en la Universidad de Santo Tomás. Cuando llevaba un año de graduada, me fui a vivir a la República Dominicana. En la República Dominicana trabajé como terapeuta del Centro Materno Infantil del Nordeste, allí en San Francisco de Macorís. Hice una maestría en Psicología, Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Valencia, España. Posteriormente hice un doctorado, del cual me gradué doctora honorífica, mención cum laude, doctora destacada, mención cum laude en Psicología, Atención Sociosanitaria, Vulnerabilidades y Dependencias, es decir, en el área de la psicología clínica, también de la Universidad de Valencia. En este momento soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del área de metodología de la investigación especialmente. Le doy otras asignaturas, pero mi fuerte es precisamente la investigación en diferentes áreas. También soy docente de la Universidad Católica Nordestana, la UCNE, y pues nada, he estado trabajando como psicoterapeuta desde hace 13 años. De hecho, sigo trabajando de manera online. La mayoría de mis pacientes siguen siendo dominicanos dentro y fuera de la República Dominicana, pero dominicanos, y en este momento, pues hace año y medio regresé a Colombia. Actualmente soy la representante del campo de psicología educativa de mi región, sí, del capítulo Tolima. Básicamente, esa soy yo. Ok, Andrea, y me imagino que te gusta leer, y en la literatura, bueno, quizás el caso más emblemático del tema que vamos a hablar hoy es la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que trata en ese caso de una persona que tenía dos personalidades, ¿verdad? Pero en el caso de esta novela estamos hablando de 16 personalidades que tenía la protagonista, que fue una persona real, como después vamos bueno, como vimos en la sinopsis, todo está basado en un hecho real, en una paciente real. Entonces, ya entrando en materia, Andrea, ¿cuál es tu opinión sobre la forma en la que la novela retrata el trastorno de identidad disociativo, que es así como se conoce ahora? ¿Y crees que ofrece una representación precisa del trastorno? Pues mira, Eduardo, esta novela fue escrita en 1973, ¿sí? En esa época
realmente medio se habían hecho uno que otro escrito relacionado con la posibilidad de pensar que habían personas que tenían personalidades múltiples, ¿sí? Pero todavía no existía en el DSM, que es el libro diagnóstico, ¿verdad?, de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, ni en el CIE-10, que es el manual diagnóstico, pero la versión de la OMS, o sea, la versión europea, de todos los trastornos de salud mental. Entonces, realmente este caso representó un cambio grandísimo, ¿sí? En la discusión, en cómo empezó a visualizarse. Incluso la doctora que trató el caso, psiquiatra, se vio con mucha controversia, burla por parte de sus colegas y mucho más siendo ella mujer, porque en esta época pues todavía hay unas posturas bastante machistas, donde además se pensaba todavía muy pegadas las teorías freudianas, ¿no? De la mujer muy desde el lado de la histeria y todo lo que le pasaba a las mujeres lo plasmaban con la histeria. Incluso también me gusta ver en la película que lo clarifica muy bien, pero realmente se veía de esa manera. Entonces, parece una novela escrita hoy, ¿sí? No escrita en esa época, porque realmente la comprensión que tenemos hoy en día del trastorno disociativo de personalidad es esa misma. O sea, desde mi perspectiva, realmente capta y de una manera maravillosa, y creo que cuando uno la lee, lo hace meter en todo este mundo tan emotivo, cambiante, triste, difícil de la protagonista, ¿no? Y a la vez genera una sensibilidad bien interesante. Entonces yo creo que sí, definitivamente capta lo que en esencia es este difícil trastorno. ¿Y cuáles son algunos de los principales desafíos o controversias asociados con el diagnóstico? O sea, imagino que no es tan fácil diagnosticar este tipo de trastorno. Y en cuanto al tratamiento de la condición, especialmente con relación al caso de Sigel, o sea, ¿cuáles son diríamos, eso mismo, los desafíos y las controversias que se... Bueno, en esa época, como te decía, ese diagnóstico per se formalmente no existía, ¿listo? Entonces, esto lo hace en su momento difícil, porque la doctora estaba creando básicamente una categoría diagnóstica, por eso el cuestionamiento, por eso la resistencia, la burla de sus colegas y demás. En este momento sigue siendo difícil el diagnóstico. Tenemos que tener claro, hay una clasificación de los trastornos. Este trastorno está dentro de los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son de los más difíciles, lo más difícil que hay en salud mental. Y la gente a veces cree, no, es la esquizofrenia, la parte psicótica. No, realmente son los trastornos de personalidad, ¿sí? Porque, digamos, cuando uno está hablando de los trastornos del estado de ánimo y alguien tiene depresión, ok, básicamente lo que está mal son sus emociones, ¿sí? Pero es una parte de esta persona. Pero cuando hablamos de personalidad, la personalidad eres todo lo que tú eres, es tuyo. Entonces, decir que alguien tiene un trastorno, que tiene una patología, una enfermedad en su personalidad, le quita todo tipo de estabilidad, ¿no? O sea, para que las personas entiendan un poco más de qué estamos hablando, de pronto es básicamente entender que la persona no tiene el control de su vida, de sus emociones, de sus pensamientos, sino es como si vivieran varias personas dentro de una misma, ¿sí? Muy probablemente esto se haya presentado desde el inicio de la humanidad, pero lo que pasa es que antes pues le dábamos explicaciones más mágico-religiosas, ¿no? Antes de pronto alguien decía, no, se le metió un demonio, decía, se le metió un espíritu en las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Se le metió espíritus. Ya en la tradición más judio-cristiana, pues entonces los demonios la poseen y por eso habla diferente, piensa diferente. Pero desde ¿Y cuál sería la causa, Andrea, de este tipo de trastorno? O sea,
qué lo provoca? ¿Cuál es? ¿Qué se ha determinado? ¿Qué la ciencia puede determinar? ¿Cuándo cómo una persona llega a ese estado? Bueno, hay dos elementos fundamentales. Una es definitivamente la vulneración, estados que te haya vivido de situaciones altamente traumatizantes, situaciones altamente estresantes. Por ejemplo, en el caso de Sibyl, como tú lo mencionabas en la sinopsis, ¿qué pasa? O sea, una madre extremadamente violenta, que aclaremos, la madre tenía un trastorno, parece que era esquizofrénica, ¿sí? Y esto la llevó a abusar de esta niña psicológicamente, sexualmente, físicamente, ¿sí? Durante toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que le ocurre a todas las personas que tienen un trastorno disociativo. Por un lado, tenemos una tendencia familiar, porque la salud mental es igual a la salud física, ¿no? Si en mi familia hay tendencia a la diabetes, pues yo sé que no necesariamente la puedo desarrollar, pero que tengo un factor de riesgo importante. Pasa exactamente lo mismo con salud mental. Si en mi familia ya hay una tendencia a desarrollar una psicopatología, ya sé que tengo un factor de riesgo que me tengo que cuidar. ¿Y cómo me cuido? Pues es que mi ambiente, mi contexto de familia, sea seguro, sea sano, sea amoroso, sea respetuoso, sí, que sea emocionalmente seguro y que también tenga garantizado las necesidades básicas, ¿no? Porque también la vulneración en términos de pobreza extrema y todo esto también favorece el desarrollo de los trastornos. Entonces, esta niña tiene, por un lado, el riesgo ya de antecedentes psicopatológicos en la familia, y por el otro lado, estas situaciones de maltrato extremo a la que está siendo sometida. Entonces, cuando el ser humano no puede tolerar, no puede afrontar tanto dolor extremo, emocional y físico, el único mecanismo de defensa que le puede echar mano es la disociación. Es decir, yo no puedo con esto, me desconecto de la realidad y llega un punto que otra persona, entre comillas, asume y está allí presente y yo me desconecto, entonces se me olvida incluso qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sentí, ¿sí? Entonces por eso en el texto todo el tiempo se muestra en la historia al inicio que cuando Silvia pregunta por su mamá, no, una mujer buena, una mujer santa, una mujer maravillosa, yo viví una infancia linda. ¿Por qué? Porque entonces todos esos momentos difíciles lo que hacía era disociarse y lo asumían otras personalidades. Entonces esa es la razón básica por la cual pueden desarrollarse, aunque hay que aclarar, Edward, que en términos de los trastornos de personalidad realmente hace falta mucho todavía por saber. Tenemos más preguntas que certezas todavía en la salud mental, especialmente con todos los trastornos que tienen que ver con la personalidad. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de técnicas terapéuticas como la terapia de regresión hipnótica que se menciona en la novela y en las películas también para tratar el trastorno de identidad disociativo? O sea, ¿funciona la hipnosis? ¿Se usa todavía? Mira, la cuestión de la hipnosis realmente, digamos, es un punto de debate como técnica terapéutica, no solamente para este trastorno, sino en general. En algunos países está formalmente aceptada, en otros no está prohibida, pero tampoco está, digamos, recomendada como práctica científica, sino a veces se utiliza más en la parapsicología, ¿sí? En terapias alternativas que no son reconocidas como terapias científicas, ¿sí? Entonces eso va a depender del panorama del país. La hipnosis se desarrolló más en el campo del psicoanálisis, pero el psicoanálisis no es psicología.
la gente cree que el psicoanálisis es parte de la psicología y realmente no, ¿sí? De hecho, para ser psicoanalista no necesariamente hay que ser psicólogos. O sea, hay personas de otras profesiones que reciben su entrenamiento como psicoanalistas. Entonces, aunque sí hay que, desde luego, ser clarísimos que el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, fue supremamente influyente en lo que es la psicología del desarrollo y especialmente las comprensiones que tenemos de la psicología de la personalidad. Pero digamos que la corriente dentro de la psicología que asume el psicoanálisis no es psicoanálisis propiamente dicho, ¿sí? Entonces depende, digamos, de la postura que uno tenga, si la hipnosis se utiliza o no de manera frecuente. Por ejemplo, en la República Dominicana no es una práctica muy frecuente. Las escuelas de psicología como tal del país, ni en grado ni en pregrado, lo enseña como una técnica. Entonces, cuando uno quiere entrenarse en la parte de hipnosis, debe de hacerlo más desde la perspectiva del psicoanálisis, que pueda llegar a ser complementario, digamos, a la formación que se tiene como psicólogo. Además de la parte de la hipnosis, pues hay otro tipo de técnicas aplicadas, algunas desde la teoría cognitiva, ¿sí?, de reestructuración de pensamiento. Otra parte, por ejemplo, que tiene que ver con la parte de la terapia narrativa, que es el tipo de estrategias que yo utilizo, al igual que lo que es terapia energética. Entonces, es muy importante trabajar con estas personas también recursos del manejo de la crisis, porque ellos constantemente hacen crisis. Entonces se les enseña meditación, se les enseña ejercicios de relajación. Entonces, pues depende. Entonces la cuestión de la hipnosis es todavía un punto de debate, aunque hay muchos que también han investigado el impacto y es también contundente los resultados de muchas investigaciones al respecto de la efectividad que tiene la hipnosis. Pero pues hay gran variedad, digamos, de tratamientos que se pueden trabajar y que han desarrollado protocolos para trabajar este trastorno. Pero ¿hay algún tipo de tratamiento farmacológico? O sea, ¿se le recetan pastillas, como normalmente se dice, o no? Solamente terapia, psicoterapia, vamos a decir. Cuando alguien es diagnosticado con este tipo de trastornos, siempre trabaja un equipo interdisciplinar. Siempre. Sí, los psicólogos estamos allí apoyando en la parte de psicoterapia, pero tiene que estar de la mano el psiquiatra y normalmente neurología también. Incluso si se encuentra alguna alteración de la parte hormonal, también es común que dentro del equipo de trabajo entre en endocrinología. Entonces, sí, normalmente son pacientes que se medican. Lo que pasa es que no existe una medicación, digamos, desarrollada específicamente para este trastorno, sino lo que se utiliza es según la sintomatología, ¿sí? Si la persona, digamos, dentro de sus múltiples personalidades tiende a la depresión, pues se le da un antidepresivo. Si por el mismo trastorno tiene disparados los niveles de ansiedad, pues entonces se le da un ansiolítico. Si tiene muchas alucinaciones y hay que controlar de pronto los impulsos, que esto es muy común, pues tiende a dárseles antipsicóticos, ¿sí? Entonces no es que haya un medicamento exclusivo desarrollado para este tipo de trastornos, sino según la sintomatología se indican medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y regulador de emociones, ¿sí? Como lo puede ser el litio. Pero sí, necesariamente sí o sí, se necesita un equipo interdisciplinario trabajando, y algo que hay que tener claridad es que esto no tiene cura, tal cual, ¿sí? Y que estas personas tienen que tener un acompañamiento para toda su vida del equipo interdisciplinario. Desde luego, en la medida que van avanzando en su proceso de psicoterapia y farmacológico, pues van mejorando muchísimo. La idea es que se vayan integrando las personalidades, como tal cual se mostró en el libro,
Esa es la idea, ¿no? Que se trabaja en psicoterapia, pero esto no es algo que se logra en 1 o 2 días. Estos son años de proceso y aún así quedan ciertas tendencias. De hecho, creo que el caso que sirvió de inspiración para la novela, creo que duró en tratamiento 11 años, la paciente, si mal no recuerdo, ¿verdad? No sé si Sí, sí, sí. que es de toda la vida, como tú dices. Sí, o sea, es una enfermedad crónica. O sea, todos los trastornos de personalidad son enfermedades crónicas. Y que afecta muchísimo la calidad de vida de las personas, porque, por ejemplo, me llamó la atención, por lo menos en la película se ve muy bien, que cuando ella tenía esos blackouts, que es como unas ausencias, como unas pequeñas, ¿cómo se llama esto? Cuando uno olvida algo, la Amnesias. amnesias, exacto, o sea, porque cuando se manifestaba una personalidad, otra personalidad estaba como en pausa. Entonces, cuando ella volvía a una personalidad determinada, no se acordaba lo que había hecho estando actuando como otra persona. Exacto, exacto. O sea, que es algo que afecta drásticamente la vida de la... Drásticamente, y mira que por la ignorancia que tenemos con relación a la salud mental, tendemos a juzgar a estas personas, alejarnos. Muchas veces se le dice, ¿no? Es que no quieres mejorar, no pones de tu parte, no hagas esto, pero no es que la persona lo quiera hacer. Claro. Esto está fuera de su control. Entonces, realmente hay mucha ignorancia al respecto y también poca sensibilidad. Somos muy crueles todavía. Y creo que uno de los mayores aportes que de hecho hace este texto, y más en esta década, fue empezar a hacer visible ese drama humano que hay detrás de las personas que tienen psicopatología. Bueno, tú anteriormente adelantabas algo de respuesta a esta pregunta, que la pregunta es ahora, ¿ha habido avances significativos en la investigación el tratamiento del trastorno de identidad disociativo desde la publicación de la novela? ¿Y en qué área tú puedes ver algún tipo de progreso, de cosas que hayan cambiado de esa época para acá? Ok, bueno, la primera es que apareció en los libros diagnósticos, ¿sí? Como categoría. Después cambió de nombre, ¿no? Que primero se llamaba trastorno múltiple de personalidad. Después en revisiones más recientes, desde ese método ya se habló de trastorno disociativo y se ha ido precisando más en términos de los síntomas, porque como habían, digamos, pocos casos registrados cuando se empezó a crear como categoría diagnóstica, podría confundirse fácilmente, por ejemplo, con casos de esquizofrenia. Entonces, o a veces de brotes psicóticos, o con un esquizoafectivo, que a veces tienden a aparecer como si fueran diferentes personalidades por el sub y baja emocional. Parece que para otra persona probablemente es el efecto de cambio de emociones sobre la misma personalidad. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo y que se documentan más casos, se ha logrado una mayor precisión de los síntomas, ¿sí? De la descripción del trastorno, para poder hacer la diferenciación con otros tipos de trastorno de personalidad o otros tipos de trastornos con otras categorías. Entonces, en ese sentido ha sido muy bueno. Y pues en general, de todas maneras, entendemos que esta parte del boom que ha tenido el desarrollo de las neurociencias, en general ha permitido comprender muchísimo más, no solamente este trastorno, sino todo lo que tiene que ver con psicopatología. Sí, este campo interdisciplinario que ha tomado muchísima fuerza en los últimos 10 años y el desarrollo tecnológico, la resonancia magnética funcional, el conocer mucho más de todo lo que tiene que ver con la bioquímica de nuestro cuerpo, ha permitido tener más claridades respecto a esto y darnos cuenta de que hay un impacto en la parte física, ¿sí? En los neurotransmisores que hay y comprender un poco mejor también qué tipo de medicamentos puede ayudarles a estas personas a llevar su vida lo más normal posible y sobre todo que tengan una calidad de vida.
Y las investigaciones yo creo que también han ido calando en la búsqueda de la reivindicación de los derechos de los pacientes, que esto también es un elemento muy importante. Incluso, Eduardo, ahora se está hablando, los neurocientíficos latinoamericanos, que estoy muy orgullosa de este equipo maravilloso que hay en América Latina, que lo está trabajando, encabezado por la doctora Carolina Piñeros, está hablando en los diferentes organismos internacionales de lo que son los neuroderechos, de la neurodiversidad, ¿no? Y incluye todo este tipo de personas que tienen estos trastornos. Ya tenemos que ir concluyendo, Andrea. Tú sabes cómo es el tiempo en este tipo de medios, ¿verdad? La cable. La pregunta final sería: ¿cómo ha afectado la novela tu propio trabajo como psicóloga? O sea, se me ocurre preguntarte si has tenido contacto con algún caso en la vida real, o sea, dentro de tu consulta o de algún colega, y cuál ha sido la comprensión y el abordaje de estos trastornos, o sea, que tú hayas tenido directa o indirectamente algún caso que te haya llegado. Bueno, yo leí esta novela por primera vez cuando estaba en el colegio y realmente me impactó. Finalizando mi bachillerato me impactó mucho y creo que fue una de las razones que me hizo mirar más mi mirada hacia querer estudiar psicología. En mí tuvo un gran impacto como persona al, digamos, sensibilizarme frente a estas situaciones tan difíciles que viven los seres humanos que tienen este tipo de psicopatologías. Como psicóloga, no he visto realmente un trastorno disociativo porque de hecho no son tan comunes, ¿sí? Sí he visto pacientes que se disocian en un momento por un brote psicótico, por ejemplo, que en ese momento creen ser, pero es en un momento puntual de hacer una crisis, creen ser otra persona y les pasa lo mismo, o sea, se les olvidó qué hicieron, qué sintieron. Sí he tenido esa situación y sí he tenido varios pacientes con trastorno de personalidad límite, que es algo que realmente está prendiendo las alarmas porque cada vez es más común y muchas veces los confundimos con personas muy conflictivas, pero realmente no es que sean conflictivas, hay una psicopatología de base. Pero realmente a mí me gusta mucho esta lectura, como docente también se la recomiendo a mis estudiantes, porque nos sensibiliza y nos hace meter en el mundo de las personas que tienen algún tipo de psicopatología. Ya concluyendo este episodio de nuestro podcast, solamente me resta preguntarle a Andrea dónde la gente te puede seguir, incluso una persona que quiera hacer una consulta contigo, cómo lo puede hacer, ya que eres una profesional del área de la psicología y estás para ayudar a la gente, ¿verdad? Que por cierto, yo admiro mucho a los psicólogos, a los psiquiatras, porque no debe ser una tarea fácil, o sea, tratar tratar con las personas así y este tipo de dramas humanos, ¿verdad? Que me imagino que ustedes tienen contacto con muchas situaciones muy complejas, diría yo, ¿verdad? Realmente genera mucha carga emocional a veces nuestro trabajo, pero en mi caso siento que es mi misión de vida acompañar a otros a ser felices y encontrar de nuevo su paz. Así que nada, todas las personas que nos escucharon, el que desee la terapia online es igual de eficiente a la terapia presencial desde que tengan una buena conexión a internet. De nuevo, normalmente se hace por videollamada. Así que los que me quieran contactar pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Me encontrarán en Instagram como Andrea Manjarres psicología, y en Facebook también de la misma manera. En YouTube están en las secciones o segmentos del programa de mañana. Estoy en Telenor Canal 10 todos los jueves acompañándoles con diferentes temas de interés. Pueden encontrarme en YouTube también como Andrea Manjarres. De igual manera tengo mi sitio web www.andreamanjarrespsicología.com.
allí me pueden contactar y será un gusto poderles acompañar. Incluso, Edward, ahora abrí una sección de preguntas en mi Instagram. Así que si tienen alguna pregunta sobre este caso, otro caso también, a través de las historias de Instagram, de mis redes sociales, voy contestando esas inquietudes que tienen todos acerca de la salud mental. Sí, la salud mental, yo diría que es básica para tener una calidad de vida, ¿verdad? Para aspirar a tener una cierta calidad de vida, la salud mental es fundamental. A veces como que se nos olvida o la descuidamos y hay cierto estigma todavía, ¿verdad? Como que la gente siente temor de reconocer que tiene un problema y buscar ayuda, ¿verdad? Todavía se ve mucho eso, Andrea. La Claro. gente tiene cierta aprensión, pero hay que hacerlo. O sea, es como cuando tú tienes un dolor de muela y vas al dentista. Si tú entiendes que algo no va bien en ti, ¿verdad? A nivel psicológico, debes buscar ayuda, ¿verdad? Conocer que tienes un problema. Mira que hace muchos años incluso ya no se habla por separado de salud mental y salud física, sino de salud integral. Que si lo uno no hay lo otro, ¿no? De hecho, a veces uno no sabe el dilema de qué fue primero, ¿sí? Si el huevo o la gallina, uno no sabe si muchas veces el problema emocional genera una alteración física o esa alteración física es lo que genera todo este problema emocional. Entonces va muy de la mano. Así que tenemos que estar muy conscientes del cuidado de nuestra salud integral, ¿sí? Y estar dispuestos a hablar, dejar los prejuicios, los temores al respecto y también darle la mano a esa otra persona, ¿sí? Ser muy empáticos con aquellas personas que están pasando por situaciones. Y mira, Eduardo, este libro yo creo que nos da un mensaje muy claro, y es que quizás muchas personas que nosotros creemos, ay, fulano sí es conflictivo, cambia de opinión, un día dice una cosa, después dice otra, no sabe lo que quiere, pelea hasta con su sombra. Muchas de estas personas pueden tener un problema, una psicopatología de base. Entonces, no normalicemos las cosas, sino seamos empáticos, apoyemos y convertámonos en un sistema de apoyo para que esta persona pueda contar con realmente un equipo de profesionales que le apoyen en su sanación. Si bien no hubiera encontrado a esta doctora, muy seguramente se hubiera terminado matando. O en un sanatorio, así en muy malas condiciones. Sí, bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este episodio y esperamos tenerte de vuelta, porque hay más novelas y más obras literarias que tratan estos tipos de temas, ¿verdad? Ay, sí, mira, otro día podemos hablar de Verónica decide morir, una novela sobre la locura muy linda, esa también. Bueno, pues vayan anotando por ahí, que eso viene. Pues, Andrea, muchísimas gracias. A ti por la invitación y espero estar de nuevo con ustedes. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.